Estamos ya en otra semana más, una semana previa a que se pueda hacer la evaluación de este curso. Con el permiso de ustedes vamos a iniciar la grabación. Se está grabando la llamada. Muy bien, estábamos dando un espacio para que llegaran algunos compañeros, sin embargo, me parece que va a ser poco probable que lleguen algunos otros más. Así es de que vamos a continuar con lo que había quedado pendiente de la semana anterior. Es decir, había un espacio incluso que el compañero pues eh, hablaba acerca de la estructura social en diferentes épocas. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a continuar. Por el tiempo de la semana anterior, pues no pudimos eh, hacer la explicación de cómo, por ejemplo, se tenía estructurada la sociedad en épocas de la historia no tan reciente de nuestros países, principalmente de los países que se le conoce como ahora mal llamados, porque están mal llamados latinoamericanos. Entonces, la estructura social de esos países que les desconocemos ahora, que son territorios que se les conocía como Mesoamérica, mm, desde la zona sur de Chiapas o abarcando Chiapas hasta alguna parte de Costa Rica y luego la otra parte que es Sudamérica, una estructura social eh, en la época de la colonia, que lógicamente al no estar todavía la sociología presente para esa época, pero se puede conocer cómo eran las estructuras y cómo se fueron dando esas estructuras muy similares a lo que se tenía en el medievo, en la época medieval, en la época de la conquista. Bien, voy a compartir para que podamos ver precisamente lo que en su momento les indicaba. Acá está la diapositiva que veíamos en ese momento de la clase anterior. Luego, después de explicar un poquito eh, cómo las sociedades antiguas, si bien es cierto, han cambiado los actores y muchos autores así lo confirman, cómo, si bien es cierto, se ha cambiado, las situaciones en los países no distan mucho de lo que tanto en la época de los egipcios como tal, como también en la época de la sociedad colonial, con lo que ahora conocemos en nuestro país. Bien, ¿qué tiene que ver la sociología con el análisis de de estas tres pirámides? ¿En qué nos ayuda, por ejemplo, la sociología a conocer qué fue lo que pasó en la época o la sociedad colonial? Bien, ¿recuerdan ustedes que en en la segunda clase se trató acerca de cuándo surgió la sociología así incipientemente?
Y surgió básicamente porque en ese movimiento que se tuvo dentro de la revolución industrial, la revolución francesa, se dieron muchos descontentos. Dentro de esos descontentos, digamos, era que el poder estaba en pocas manos. Eso se trasladó con varios le llaman invasión, otros le llaman eh, conquista, independientemente de cómo conozcamos ese proceso en donde los españoles llegaron a nuestros territorios, no, 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 no es más que un choque de culturas. O sea, ese choque de culturas de lo cual no estábamos preparados probablemente, aunque en nuestras tierras, cómo estaban divididas también las castas dentro de los pueblos eh, originales, como se le conoce, originarios, pues era muy similar. O sea, acá hay que decir que la mayoría de las culturas occidentales, mesoamericanas, sudamericanas, asiáticas, siempre tenían una pirámide en donde estaban en, en la parte más angosta de esa pirámide, siempre iban a estar los gobernadores, en donde había un gobierno que no era monárquico, estaban los reyes, donde sí era monárquico. Sin embargo, cuando llegan las sociedades o donde viene la invasión a nuestros pueblos, pues ellos vienen a imponer su cultura, sus costumbres y vienen a imponer una pirámide en la cual los que estaban muy probablemente en los lugares de privilegio antes de que llegaran los europeos, pues ahora iban a estar en la parte más baja de esa pirámide. Entonces la sociedad colonial en Guatemala eh, es una clara imagen de cómo en diferentes épocas se tienen divisiones, se tienen subdivisiones en cada uno de esos niveles. Hay un libro muy interesante en nuestro país que retrata precisamente eso, donde establece que Guatemala es un país de tantos pisos. Vamos a dejar entrar a alguien, perdón, un momentito. Favor de agregarme al grupo. Ah, ok, perfecto. Eh, bueno, están ingresando algunos otros más. Vamos a admitir algunos que están pendientes. Bueno, en Guatemala hay un libro que se llama Guatemala, un edificio de 5 niveles o un edificio de 5 pisos. Me imagino que algunos de ustedes ya lo han leído y si no, pues es importante que uno pueda ir leyendo ese tipo de literatura que nos invita precisamente a conocer un poco más la realidad de nuestro país. Este libro, que fue escrito por Edelfo, que es uno de los, digamos, escritores más importantes que retrata la historia de nuestro país, pues como les indicaba, trata
o retrata acerca de esta problemática de la cual vamos a hablar ahora. En ese ensayo, en ese libro de Guatemala, un edificio de 5 pisos de Delberto Torres Rivas, describe cómo el país se subdivide en diferentes niveles, como que si fuese, digamos, un edificio exactamente de cinco niveles, en donde lógicamente el nivel más bajo, que son los sótanos o el sótano, es donde va a estar la mayor cantidad de personas en nuestro país. Eh, Regresando un poco a lo de la sociedad colonial, en ese momento los españoles tenían dentro del grupo que venían las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas que principalmente eran dominicos, se establecieron acá en nuestro país más o menos en el siglo XVI. Esto lo podemos encontrar en los, eh, digamos, los libros, los registros que se tienen, especialmente de Antonio de Remesal, que explica que los misioneros iniciaron su labor primero persuadiendo. Y ya sabemos entonces que la persuasión, ¿verdad? La persuasión como un arte de la oratoria, porque prácticamente la persuasión es parte del arte de la oratoria, pero también es parte del qué hacer, del qué vivir, porque uno ya sabe que cuando sus hijos lo están persuadiendo a uno es porque, papito, buenos días, que mamita, buenos días, que un beso en la frente, y eso no pasa todos los días. Entonces ya están empezando a persuadirte, ¿verdad? Entonces, prácticamente los cronistas dominicos trataban de que persuadía. En nuestro tiempo se le conoce que, pues, conquistaba, aparentemente. Entonces, supuestamente, ¿verdad? Los dominicos persuadían a los caciques, a las personas que tenían el alto rango dentro de esa pirámide de las sociedades locales. Y entonces ya persuadiendo, eh, invadiendo lugares, escogieron sitios para nuevos poblados, donde pues no es que convivían, porque realmente no convivían. Habían muchos encontrones entre los nativos y los extranjeros. Lastimosamente, en ese encontronazo hay mucha reducción de los habitantes de este nuevo mundo y no todo fue pacífico, porque hay que ver que, si bien es cierto, los registros establecen que fue pacífico, que hay algunos que opusieron resistencia, realmente no es como nos cuentan principalmente los historiadores o los escritores que venían con los españoles, porque contaban su historia de acuerdo a sus intereses. Entonces, esa sociedad colonial estaba muy de la mano con misioneros, es decir, esa sociedad era muy clerical, ¿verdad? Porque estaba básicamente eh, inmersa muy, pero muy de lleno la religión para ese tiempo, ¿no? Entonces fue una actividad aparentemente misionera en los siglos XVI, XVII, y esta actividad misionera fue financiada por la corona, o sea, los reyes de Castilla, principalmente los reyes de Castilla, tomando en cuenta que lo que conocemos hoy como España, que en su tiempo fue la Hispania,
no es como la conocemos ahora. O sea, la Hispania de los tiempos de la conquista estaba igual de dividida como de repente estábamos divididos cuando nos vinieron a invadir, porque habían muchos pueblos dentro de una misma nación y así estaba la hispaniola, y lo vamos a googlear, dijeran aquellos, vamos a googlearlo para, eh, eh, lo vamos a hacer acá en este navegador, para establecer cómo era, digamos, cómo era el territorio español en época colonial. Y vamos a encontrar que estaban muy divididos. Vamos a ver en imágenes para poder ver, a ver si hay un mapa específicamente. Vamos a ver mejor cómo era el territorio de Hispania en 1500, que es cuando nos mandan para acá. Entonces, prácticamente acá vamos a tener un mapa. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Si es que no se puede, vamos a buscar de otra manera. Tal vez acá se logra observar a grandes rasgos de que no era la Hispania como se conoce ahora. Dentro de esa Hispania habían varios reinos, o sea, no era un solo territorio. Y dentro de esos reinos estaban los de Castilla. Entonces, los de Castilla, que son prácticamente los que nos mandan, por acá va a estar mejor. Yo creo que esto se ve oh, aquí. Esto es Castilla, lo que está en medio. Lástima que no podemos hacerlo. Voy a ampliar la imagen. Ahora sí, me parece que ahora sí. Castilla es esta parte que vemos en el medio. Pero Castilla no es todo esto. Estaba Andalucía, esta otra parte es Aragón, estaba Navarra, y entonces no todos estaban en el rollo de la conquista de nuevos mundos. Entonces, quienes realmente vienen a nuestros pueblos son una parte de estos de Castilla. Bueno, regresemos entonces a donde estábamos, en esta pirámide. Entonces, para ese momento, eh, vienen dentro de ellos bastantes religiosos. Ya hablamos de que dentro de ellos están, por ejemplo, los mercedarios que estuvieron en Occidente. O sea, estos mercedarios, así se le conocía, no mercenarios, bueno, casi. Eh, los mercedarios estuvieron en 1540 más o menos en San Juan Ostuncalco. Para quienes conozcan, esto está en Quetzaltenango. Estuvieron en Zacatepeques, lo que se conoce como pues Antigua Guatemala. También estuvieron en Tejutla, Cuilco y Huehuetenango. Estos, los mercedarios, son los que se encargaron de apaciguar a toda esa zona, dentro de ellos mames, quichés, algunos, porque hay que decir que el pueblo quiché fue muy resistente. Entonces los mercedarios eran los encargados de apaciguar a través de la religión a todos estos grupos. Fíjense, parte es como que si fuese una clase de historia, pero mucho tiene que ver la sociología con eso, porque si la sociología no existiera, no tuviéramos todos estos datos, porque la sociología es la que se ha encargado de hacer todos estos estudios. Las actividades de sincretismo
se pusieron muy de moda para ese tiempo. ¿Qué es el sincretismo? Los que conocen de este tema es que la cultura europea hizo prácticamente que las personas, que los nativos de nuestros pueblos originarios, involucraran a sus dioses dentro de los ritos católicos. ¿Mm? Entonces hay ritos sincréticos en las ceremonias colectivas que se hacían para ese tiempo y que esto se hizo cuando ya habían apaciguado, porque recuerden que antes de apaciguar, prácticamente que con la espada incluso entraba la religión. Y la persistencia de estos ritos y creencias, eh, pues fueron adaptándose y adoptándose conforme va pasando el tiempo y se va convirtiendo también en parte de lo hacían los negros, mulatos y los indígenas, pero con ese sincretismo religioso ya empezó a llegar hacia los criollos y mestizos, que era esa mezcla de españoles con indígenas, y empezó ya a llegar. ¿Y quiénes se encargaron de hacer toda esta mezcolancia? Pues los frailes. Eh, pero también la sociología nos muestra que, por ejemplo, en Santiago de los Caballeros se pasaban muchas vicisitudes durante la época de la colonia, previo a que se diera la supuesta también independencia, pero que dentro de esas situaciones que se vivían, principalmente era el factor racial, que diferenciaba en dos grupos muy cerrados, los españoles que se les llamaba en ese tiempo peninsulares y los criollos y mestizos. Desde luego, los indígenas negros y mulatos no entraban ni siquiera dentro de esos dos grupos muy marcados para ese tiempo de la sociedad colonial en nuestro país. Y es ahí donde empieza a generarse lo que en la otra pirámide que tenemos a la derecha se da como resultado en nuestros días, porque muchas de esas familias de los criollos mestizos y de los peninsulares, pues todavía sus tataranietos, bisnietos, y son los que ostentan el poder económico todavía en nuestro país. Así, así es. Recordemos que eh, en ese ejercicio de la participación de los procesos de conquista y poblamiento, distinguiéndose al interior de ese sector peninsular, estaban los conquistadores, los soldados, los primeros pobladores, y había un título que se le daba a las personas que ya vivían acá y se les decían los meros vecinos. Esos eran los meros vecinos, es decir, las personas que ya vivían acá, que habían nacido acá, se le llamaban meros vecinos. Y a esa dinámica interna que se genera en todas las sociedades y que estudia la sociología, los criterios tradicionales de diferenciación iban a tener importantes modificaciones para ese tiempo. Surgieron nuevos roles, como el de los ricos mercaderes, ¿verdad? Los que conocemos ahora como comerciantes, como empresarios, que si bien es cierto, no tenían un rango muy alto dentro de los militares, pero que habían venido enviados por la corona para poder establecerse en estos países, en estas regiones. Dentro de esos criollos y mestizos y dentro de esos españoles, dentro de esa estructura social
habían artesanos, habían armeros, o sea, personas que se dedicaban a las armas, a reparar las armas. Había también plateros, o sea, los armeros y plateros tenían un aporte muy importante para esos tiempos. Entonces, los armeros y plateros también, si uno hace parte de la historia de nuestro país, hay familias de la sociedad eh, actual que digamos que sus ancestros fueron armeros y plateros. Los armeros y los plateros eran artesanos que trabajaban con metales, lo que se le conoce como herreros, ¿verdad? Elaboraban piezas de metal como armas, pero también elaboraban piezas de joyería. ¿Ya? Trabajaban con hierro, otros metales, ¿verdad? Los plateros en la época prehispánica, los plateros eran parte de la élite, o sea, ser platero era estar muy pegadito a a ese rango, digamos que estaban dentro de lo que ahora mismo se le conocería como media superior, estaban dentro de esas partes de la sociedad. Los plateros, después de la conquista, eh, se hicieron muy populares porque el oro que se mandaba, los metales preciosos que se mandaban para la Hispania, para Iberia, pues ya no se mandaban, se quedaban acá en nuestros países y entonces ahí son donde vienen los orfebres, que son prácticamente parte de este grupo de plateros y vinieron a establecerse en nuestro país. En Guatemala, los plateros, porque parte de esto que estamos hablando y estamos contando, lo ha traído hasta nuestro tiempo muchos estudios sociológicos, ¿verdad? Porque de repente ustedes no habían escuchado mucho de qué tan importante fueron para ese tiempo los plateros y los armeros. En Guatemala los plateros trabajaban para el clero, es decir, para la iglesia, para la élite, para la burguesía. Eran peninsulares que en su pueblo, allá en Castilla, eran muy reconocidos. Hijos de plateros reconocidos vinieron a nuestro país y se establecen y eran parte de esos españoles que estaban muy cerca de los que tenían y ostentaban el poder para ese tiempo. Entonces, si lo podemos contextualizar a la pirámide que está a la derecha, estaban dentro de la media superior de nuestros tiempos. Se considera que muchos de los familiares de los plateros, pues, tuvieron muchos recursos en nuestro país. Ahora, los armeros, porque ya vamos a pasar de estas de estos dos tipos de personas que fueron clave en la sociedad colonial. Los armeros eran artesanos que solo pues se dedicaban a trabajar prácticamente con hierro y los metales que para ese tiempo se habían descubierto o se podían manejar. Estaban los herreros, los cerrajeros, los latoneros, los caldereros. Los caldereros eran las personas que se dedicaban a trabajar para hacer calderas en donde pues calentaban grandes cantidades de agua que les servía para diferentes usos. Están los armeros y los cuchilleros. En esa época de la sociedad colonial, estos dos grupos estaban asociados y organizados en gremios
que se subdividieron en varios sectores. Entonces, vemos que estaban los ricos mercaderes, los artesanos, los armeros, los plateros, pero también para ese tiempo enviaron desde España médicos y maestros, que este grupo muy selecto que viene a nuestros territorios se encargan prácticamente de ir dentro de esa forma apaciguada de buscar que estas dos partes que estaban en la pirámide por debajo de ellos, que eran los indígenas negros y mulatos, pudieran eh, convivir tranquilamente. Después de ese grupo que ya vemos marcados, españoles, criollos, mestizos, luego vienen los indígenas. Pero aparte de los indígenas, también estaban aquellos vasallos libres de la corona. Es decir, la corona mandaba, pero no eran totalmente libres. Si bien es cierto, tenían muchos privilegios, pero no eran totalmente libres. Entonces, habían vasallos en nuestro país que prácticamente eran casi como esclavos, ¿no? Pero algunos acá en esta región, pues adquirieron su libertad. Estos últimos, los indígenas, los vasallos libres de la corona, se caracterizaron como está actualmente y eran aquellos que tributaban. Prácticamente eran los que pagaban los impuestos para que los que estaban en la pirámide, en la parte superior, pudieran vivir. Al finalizar el siglo XVI, existe un considerable número de esclavos negros y una población flotante muy significativa de zambos, que se le llamaban mulatos, mulatos libres y negros, que, bueno, obtuvieron su libertad. Esto por el mestizaje que hubo entre negros, mulatos, zambos. ¿Por qué? Se les llamaba así porque venían de Zambia. Se les conocía así porque venían, los trajeron de Zambia para poder venir a cultivar a nuestras regiones. Cuando ellos se relacionaron con mujeres criollas o mujeres mestizas, se tiene ese mestizaje y como consecuencia obtienen su libertad. A esto se le conoce como los estratos sociales y criterios de valoración, que es lo que a la derecha tenemos. Eso se conoce ahora en nuestra cultura contemporánea como los estratos sociales y criterios de valoración. Es decir, nos valoran por diferentes criterios. Incluso hay una sociedad actual que es la sociedad más joven, incluso hay personas grandes que considera estar en un estrato social por algún criterio de valoración, por el tipo de teléfono que utilice. Y es ahí donde entran aquellos teléfonos de la manzana. Muchas personas consideran que su criterio de valoración está por la marca de ropa, de calzado, de un teléfono celular, de un vehículo. Y aunque estemos en esa franja baja superior, solo por el hecho de los criterios de valoración, por la ropa que utilizamos, por el teléfono que andamos, consideramos que ya estamos en un estrato social más elevado del que realmente pertenecemos, o donde al menos no es que pertenezcamos porque ahí queremos estar, sino porque son los criterios de valoración sociológica principalmente, económica, con la cual ahora se nos tipifica, ¿verdad? Ahora nos van tipificando y nos van
nos van clasificando de acuerdo a los criterios de valoración en estos estratos sociales, de la baja a inferior, que en esa hay 3, baja inferior baja, baja inferior media, baja inferior alta. La baja superior también se subdivide dentro de esos 3 estratos hasta llegar, si estuviésemos leyendo el libro este de Guatemala, un país de 5 pisos, hasta llegar ni siquiera al piso más alto, sino hasta llegar a aquellas personas que tienen su penthouse, ¿verdad? Que tienen ese único cuarto hasta arriba del edificio, esa habitación hasta allá, donde está por encima de todos. Entonces, esos indicadores sociales es lo que ha ayudado la sociología a estudiar científicamente con ahí sí que ha sido un estudio documental de varios escritos que en la mayoría son escritos que pertenecían al clero, muchos de ellos incluso ya no están, pero que de ahí varios autores han tenido la oportunidad de estudiarlos, descifrarlos, contarlos, para que dentro de esta sociedad actual podamos prácticamente que comprender del por qué estamos y cómo estamos y dónde estamos. Al final de cuentas, de eso se trata, ¿no? La sociología también se hace, se auxilia de la historia, se auxilia de la antropología para poder hacer sus estudios documentales. Entonces, una de las cosas más importantes que la sociología, a través de sus investigaciones, ha contribuido es que eh, hubo muchos vejámenes para esa población, esa sociedad colonial y postcolonial, y dentro de esos fueron los trabajos forzados de la población principalmente nativa de la Sierra de los Cuchumatanes, el sometimiento del pueblo MAM, el sometimiento de algunos de los municipios que ahora conocemos de Quiché, o sea, de la comunidad lingüística Quiché, y que subraya precisamente que la explotación de la mano de obra nativa contribuyó precisamente a la base de la economía de la colonia española. Pero bueno, dejemos esto hasta ahí porque sería un curso muy extenso de historia en nuestro país, de esa historia que muy pocos conocemos y no queremos conocer, y de la que muy poco nos contaron en los libros de texto, porque al final de cuentas los libros de texto nos contó la historia de nuestro país de una forma distinta, de la forma en que para ese entonces querían que nosotros la supiéramos. Entonces, mis estimados estudiantes, la próxima semana no los veo, hay evaluación. Yo quisiera, antes de irnos el día de hoy, hacerles algunas preguntas para ver cómo están, porque acá es cuestión de ver si ya han estudiado un poquito y si no, pues que lo hagan esta semana. Quiero preguntarle, y ustedes levantan la mano o contestan, abren micrófono. ¿Me podrían decir cuál es el objeto de estudio de la sociología? Fíjense que casi que aquí les vamos a ir indicando y dando luces de lo que puede venir para la evaluación. Eso está en yo creo que la tercera diapositiva de la clase número 1. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Y, doctor, yo creo que es el comportamiento del ser humano, los grupos sociales y las relaciones que tienen los individuos unos con otros. Como dijeran aquellos, tú muy bien, ahí estamos.
Si usted contesta ahí, si la elige, ya va a tener prácticamente un punto. Fíjense ustedes de que en la primera, no, en la segunda clase creo yo que les presentaba que había una rama de la sociología que trataba acerca de conocer esos estudios prácticamente como paranormales y que uno de los autores dividió ese estudio en 3 estados. ¿Me podrían decir ustedes cuál es el estado que estudia lo que no vemos, lo que no podemos tocar? Clase número 3. ¿Será metafísico? ¿Será positivo? ¿Será científico? ¿Cuál es esa rama o ese tratado de uno de los autores sociológicos que estableció que también el ser humano debe estudiarse o la sociología debería estudiar esa parte que de repente no vemos, pero que influye dentro del comportamiento humano? Como ya estamos a un minuto de que termine el curso, los invito para que lean sus diapositivas, porque no viene de otro lugar las preguntas. Quiero solamente con esto mostrarle lo último, porque quisiera que recordaran ustedes algo, porque ustedes lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp. Voy a compartir. Miren, pues. Hay una clase que parece que es la clase número 2. Ahorita voy a compartir acá en pantalla. Muy bien, ya está compartiendo. Hay clases que tienen links, compañeros. ¿Qué quiere decir eso? Que las clases que tienen links vayan al link, porque es muy probable que de esos links, por ejemplo acá, es muy probable que de ese link vengan preguntas, porque ese link le va a redirigir a algunos lugares en donde podemos tener información. Por ejemplo, acá viene la línea del tiempo de la historia de la sociología. Entonces, muy probablemente en sus diapositivas no aparezcan, pero acá sí. Y no termina allí, porque esta tiene 3 páginas. Entonces, es cuestión de ir observando. Voy a ocultar acá porque aquí tiene la otra página. Y aquí tiene otra página. Entonces, si se ponen los links, como dijeran aquellos, es para algo. Entonces, tengan en cuenta de que, por ejemplo, de ese link, muy probablemente vengan algunas preguntas. En la clase número 1 también habían links. En la clase número 3 también hay links. Solamente es para orientarlos, que también por ahí podrían venir algún tipo de preguntas. Me despido porque ya les robé un minuto. Que tengan una feliz noche. Nos vemos dentro de 15 días. Gusto saludarles. Lick, perdone, ¿será que el administrador del grupo de WhatsApp sería tan amable